nuestras Biblias, Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, ¿cómo acabar con mi orgullo? ¿Cómo acabar con mi orgullo? Ese parece una misión para Ethan Hawke, ¿verdad? Para Misión Imposible. Mateo capítulo 20, vamos a buscar los versículos del 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Y aquí Jesús está mostrándole a sus discípulos cómo en el reino de Dios las cosas no funcionan como el mundo cree. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia. En esta mañana, Señor, te suplicamos que nos ayudes a poner el entendimiento en tu palabra, que nos ayudes a comprender cómo debemos actuar, cómo debemos liderar, cómo debemos servir en la iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí en este pasaje nos muestra una de las cosas que el Señor detesta. Si usted busca en su Biblia Proverbios 6 y quiere saber las cosas que Dios aborrece, bueno, aquí va a encontrar 6 cosas que el Señor aborrece por completo. Y dice el versículo 16 en adelante: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si usted puede ver ahí esa primera cosa, el Señor está diciendo que aborrece los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Y el orgullo es una de los pecados más difíciles de borrar de nuestro interior. Es difícil trabajar. El orgullo está arraigado en el corazón del hombre, así como pecado como tal, está arraigado, y aún siendo creyentes luchamos. En el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos esa manifestación de esas personas orgullosas. Por ejemplo, encontramos a los fariseos que manifestaban su orgullo
a través de su justicia propia y desprecio que tenían para los que no eran como ellos. Recuerda lo que decía el Señor Jesús, que amaban los primeros asientos de las sinagogas y los saludos en las plazas. Hace poco leíamos a este joven rico en el capítulo 19, orgulloso de ser quien era. Todo esto lo he guardado, decía. Ese hombre se creía capaz de guardar todos los mandamientos, pero al final de todo el orgullo le impedía dejar lo que amaba, las posesiones, y seguir a Jesús. Estábamos leyendo Corintios hace un momento, y en la carta a los Corintios, en la primera carta, podemos ver cómo la iglesia estaba dividida por el orgullo. Cada quien se jactaba de sus líderes, diciendo se sentían orgullosos de ser de Pablo, otros orgullosos de ser de Cefas, otros de no sé qué, y los más buzos decían, yo soy de Cristo, ¿verdad? Había orgullo allá en su corazón. Y hay algo de ese orgullo en este pasaje que contrasta por completo con lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Entonces, quiero que veamos en esta mañana cómo el orgullo realmente nos impide servir al Señor como debemos servirle. Cómo el orgullo puede ser una ancla que nos limita a servirle al Señor como debemos hacerlo. Y lo que tenemos en este pasaje, hermanos, es que ya el Señor está en su caminata final hacia Jerusalén para ser muerto, para ser juzgado, para ser golpeado, maltratado. El Señor lo acaba de mencionar ahí subiendo a Jerusalén, y dice en el versículo 18, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para escarnecerle, para que le azoten y le crucifiquen, pero el tercer día va a resucitar, es el versículo 19. Entonces el Señor Jesús ya va a su destino que está planeado, que ha planeado con su Padre. Él sabe que viene a eso, Él sabe que hay un plan que debe de cumplir. Él viene a cumplir la voluntad de su Padre y viene a hacer eso, Él va hacia eso, pero no es algo que toma por sorpresa a los discípulos, porque Él anteriormente ha predicado, ha hablado acerca de su muerte y de su resurrección. Lo vimos en el capítulo 16 y en el capítulo 17 siempre de Mateo, y esta es la tercera vez. Así que esta sección está prácticamente, la que vamos a ver en esta mañana, está precisamente de dos cosas que al parecer contrastan. En primer lugar, este pasaje que acabamos de leer, que es el de que Jesús anuncia su muerte y sus sufrimientos, y que además va a resucitar triunfante, pero está camino hacia la muerte, está camino hacia el sufrimiento. Pero antes de eso también el Señor ha hablado acerca de la parábola del reino, ¿se acuerdan? Diciéndoles que cómo funciona el reino, cómo funciona el reino. El reino funciona que aquellos que se queden primero serán postreros, y aquellos que están o son postreros van a ser primero, porque el reino de los cielos no es como nosotros pensamos. Las cosas no se consiguen por mérito, sino por aquel que las entrega. Las cosas están dadas por aquel que las entrega. En el reino Dios es soberano. Aquí el dador, el dueño de la viña, el dueño del reino, el padre de familia, como dice el capítulo 20, versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros. Ese padre de familia acá, hace con lo que es de él lo que quiere, y esto nos habla de la soberanía de Dios. Entonces aquí en el reino de los cielos Dios reparte las cosas como Él quiere. En el versículo 14 le dice al hombre que le reclama porque le dio igual, porque les repartió por igual, a pesar de que él trabajó más que los que solo trabajaron una hora.
y todos recibieron lo mismo. Él le dice: toma de lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti, o como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Tú nos habla que en el reino de Dios, Dios es soberano y Él reparte sus dones como Él quiere, no como nosotros estamos acostumbrados a hacer en este mundo, ¿verdad? No como nosotros pensamos que las cosas funcionan. No nos ganamos el reino a fuerza de esfuerzo, sino que nos ganamos el reino por gracia. Y seguimos haciéndolo de esa manera, seguimos viviendo por gracia y por la fe. Y este pasaje precisamente motiva a pensar en cómo funciona el reino, y no solo motiva, sino nos enseña, a cómo funciona el reino. Entonces hay una pregunta en el capítulo, en los versículos 20 en adelante. El Señor ya habló acerca de la parábola, y si quiere más contexto, el Señor ya les dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquel que no dejare padre y madre no es digno. Así que Pedro hace una pregunta aquí. Le dice: Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? ¿Qué tendremos? Versículo 27. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y esto es como lo que estábamos hablando en la escuela bíblica. No es que el Señor está diciendo que debemos de rechazar a nuestros parientes, sino que no debe de haber un arraigo tal que nuestros parientes, nuestras casas, nuestro padre, nuestras madres nos impida seguir a Jesús. Si nuestro arraigo a ellos es más fuerte que el deseo de seguir a Jesús, entonces no somos dignos de Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Es lo que hablábamos en la escuela bíblica, por eso lo traigo a cuenta, ¿verdad? Porque hay gente: no voy porque yo quiero estar y morir en la religión de mis padres. Oiga, religión de mis padres, entonces la gente no viene a Jesús, entonces no es digna de Jesús. Pero note esto, dice, versículo 28, la última parte: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, sentarse, sobre 12 tronos. Entonces imagínense a Jesús en su reino, ¿verdad?, como rey, y 12 tronos. Y los que están sentados en los tronos tienen la capacidad de juzgar, tienen poder. Entonces esto no ha dejado de trabajar la mente de los discípulos. Ha estado ahí, y en la mente de estos dos muchachos y en la mente de su madre. Y en el versículo 20, pensando en eso, tenga eso, sentarse en 12 tronos. En el versículo 20 se le acercó la mamá, la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo, hermano? ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Y Mateo capítulo 4:21, ahí Mateo 4:21 nos dice quiénes son los hijos de Zebedeo, y nos dice algo acerca de Zebedeo también. Dice 4:21 que pasando de ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Jacobo, hermano Jacobo, es Santiago. Santiago, Santiago, el que vamos a ver allá en capítulo 12 de Hechos, que Herodes lo mata. Entonces, este Jacobo
El nombre de Jacobo, hermano, tiene una transformación de Jacob, de más o menos como suena en hebreo, luego tiene una transformación al griego, va sonando diferente, ya no suena a Jacob, sino que hoy va sonando como Jacobo, y luego allá los latinos, los escritores latinos, ya después de mucho tiempo, empezaron a copiar los evangelios al idioma latín, y entonces empezaron a ponerle San a los nombres, ¿verdad? San Mateo, San Juan, San Jerónimo, a todos los personajes que para ellos eran hombres de Dios, les empezaron a poner ese San al principio. Entonces se empezó a mencionar a San Jacobo, San Jacob, y cuando de pasarlo de un idioma a otro, al pasarlo al latín, ya no sonaba San Jacob, sino que Santiago. Entonces, por eso tenemos el nombre de Santiago, ese paso del hebreo al griego, luego del griego saltarlo al latín, pero entonces es agregarle ese San Jacob, y al final tuvimos la palabra Santiago, y ahí viene el nombre Santiago. Así que cuando usted ve en la Biblia la carta de Santiago, es la carta de Jacobo, ¿verdad? Para ahí vamos buscando y siguiendo esos nombres. Entonces Santiago es Jacobo. Por eso les conté esa breve historia. Entonces este Jacobo es el hijo de Zebedeo y tiene un hermano que se llama Juan. Y mire lo que hacía, dice que estaban ahí en la barca con su padre Zebedeo, o sea que Zebedeo no solo era el padre de Jacobo, sino que es el padre de Juan, para recalcar que es el padre de ambos. Dice, estos muchachos remendaban sus redes, o sea que eran dueños de las redes de pescar, eran hombres pescadores, tenían su barca. Estos hombres eran artesanos pesqueros, pero de renombre. Estos hombres eran dueños de sus barcos, eran dueños de sus redes, y aquí dice que Jesús los llamó para que le siguieran. Y dice el 22, del 4:22 de Mateo, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, al parecer, este Zebedeo era una persona muy conocida. ¿Por qué decimos eso? Porque al parecer Mateo, al momento de estar escribiendo esto y mencionar el nombre de Zebedeo, podían rastrear de quién estaba hablando. Cuando Mateo dice en el versículo 20, la madre de los hijos de Zebedeo, probablemente los que recibieron la carta pudieron hacer una línea y rastrear. Sí, se acuerdan de ese. Sí, hombre, yo estaba chiquito. El dueño de aquellos barcos. Sí, don Zebedeo. Entonces esa es la idea. Y por eso en el 4:21, cuando escribe el Evangelio, hace lo mismo. Se menciona el nombre de Zebedeo porque probablemente era una persona muy conocida y muy importante. Vea qué tan conocido era Zebedeo, que sus hijos tenían cuello. Vea por qué digo que tenían cuello los hijos de Zebedeo. Por lo menos Juan se ve que tenía cuello. Vaya a Juan capítulo 18 y 15. Usted sabe que el Evangelio de Juan se llama Evangelio de Juan porque creemos que Juan lo escribió. Y Juan no pone su nombre en el Evangelio. ¿Cómo se identifica Juan en el Evangelio? Se pone el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad que sí se pone? Entonces Juan 18:15 nos dice cómo es que Pedro entró al lugar del patio del sumo sacerdote donde negó a Jesús. O sea, piense, ¿cómo es que Juan llegó a estar ahí cerquita de toda esa gente que estaba interrogando y golpeando y maltratando a Jesús? ¿Y cómo es que ellos llegaron bien cerquita para estar ahí? Y después los acusaron a Pedro de decir, tú eres Galileo, tú estabas con Jesús. No, yo no sé lo que tú dices, mujer. Pero vea 18:15, dice, ¿cómo es que Pedro y Juan lograron entrar al patio del sumo sacerdote?
Dice, y Simón, versículo 15 del capítulo 18 de Juan, el Evangelio, y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. ¿Se acuerda? Juan así se pone cuando él no se pone, y yo Juan lo seguía, no, dice otro discípulo. Este discípulo, oiga, era conocido del sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote conocía a Juan. Y entró, ¿por qué? Porque lo conocí. ¿Qué andas haciendo vos? ¿Y tu papá cómo está? Allá en la barca, ¿qué andas haciendo? Aquí viendo el relajo que ha pasado. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, por eso, hermanos, haciendo como esta pequeña cruce de cosas, podemos entender cómo Zebedeo era una persona muy conocida, importante de ese tiempo. Él era conocido del sumo sacerdote, su hijo Juan era conocido del sumo sacerdote, y por eso logró entrar hasta donde Jesús estaba. Entonces, es por eso que se menciona a Zebedeo. Era una persona muy conocida. Entonces, estos dos muchachos eran los que le dijeron a su mamá: tal vez te escucha a ti, mamá, decirle a Jesús, pedirle a Jesús, como él dijo que allá nos íbamos a sentar en 12 tronos, pedile, decirle vos, a vos te va a escuchar. ¿Y qué le pidieron? Entonces Jacobo y Juan, de Jacobo y Juan estamos hablando aquí, los hijos de Zebedeo, se postraron ante él pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Postrándose ante él, la mamá de ellos, él le dijo: ¿qué quieres? ¿O qué deseas? Ella le dijo: vea, ordena. Ella pareciera que le está ordenando al Señor, no es una petición. Ordena que en tu reino, acuérdese, cuando la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Entonces, no se ha salido eso de la mente de ellos, todavía están pensando. Jesús les acaba de decir que vayan a morir a Jerusalén, pero ellos siguen pensando en las cosas de este mundo. Ellos siguen pensando en lo terrenal. Y le dicen, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Primero, hermanos, ¿qué es lo que esta mujer está pidiendo? ¿Qué realmente está pidiendo? ¿Y quién se quiere sentar uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Para qué? Bueno, quisiéramos sentarnos a la derecha o a la izquierda de cualquier persona famosa, pero esto va más allá de eso. En el tiempo antiguo, hermanos, los reyes de la antigüedad daban el privilegio de sentarse a las personas a la par, solo aquellos que podían tener el segundo lugar al mando o los consejeros más íntimos del rey. Solo el consejero más íntimo del rey podía estar a la par del rey. Muchas veces podías tener a la par del rey a su consejero más íntimo y a su general más fuerte, al general principal, al que le sucede al mando, y al consejero. Una vez muerto el rey, probablemente, como no se daba la sucesión de esa manera, sino que la sucesión se daba al hijo, estos pasaban a ser el consejero principal del príncipe y el general. Ya si el príncipe no confiaba en ellos, pues mandaba a matar. Pero eran los que estaban ahí más cerca, porque eran los que podían tener más poder y los que aconsejaban al rey. Muchas veces el rey hacía lo que ellos les decían, lo que estas dos personas le decían, eso hacía el rey. Imagínense, eso estaba pidiendo esta mujer para sus hijos. Señor, que Juan sea tu consejero y que Jacob sea tu general, o algo por el estilo, pero que estén ahí uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y el Señor le dice, entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Note, el Señor sabe, ni ellos saben lo que están pidiendo. O sea, están pensando como el mundo, están pensando como han visto, como actúa la gente de este mundo. Así está actuando esta mamá y así están actuando estos hijos. Y el Señor dice, ustedes no saben lo que piden, porque no saben cómo funciona el reino, se les olvida cómo funciona el reino. Ahora el Señor trata de decir, miren, esto no se trata de venir y sentarse en el trono y ser famoso y tener poder, porque eso tiene que ver con la pregunta que el Señor les hace. Vea la pregunta que el Señor les hace, versículo 22. ¿Podéis beber del vaso? La palabra vaso puede traducirse vaso, pero me gusta cómo lo traduce la Reina
la Biblia de las Américas, da la idea de esta pregunta, da la idea del porqué de esta pregunta, de traducir vaso como copa. ¿Se acuerda de las copas de la ira de Apocalipsis? Copa. Bueno, entonces, digamos copa en vez de vaso. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Y aquí hay que entender la palabra bautismo como normalmente se entendía, no un bautismo, ¿verdad? Ni el bautismo en el Espíritu, sino como se traduce normalmente, sumergir algo dentro de algo, sumergir algo dentro de algo, meter algo dentro, o sumergir una cosa dentro del agua, que esté dentro, meter algo adentro. Yo podría decir, mi mano voy a bautizar mi mano adentro del saco. Esto es la idea de bautizar, meter algo adentro, ¿sí? Bautizar, esto está bautizado, ¿ya? Nosotros somos bautizados en el Espíritu cuando el Espíritu Santo nos mete adentro del cuerpo de Cristo. Ya no estamos afuera de Cristo, ahora estamos dentro de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuando somos tomados, regenerados, salvados, ahora somos sumergidos en la iglesia, metidos a la iglesia, sumergidos en el cuerpo, introducidos al cuerpo. Estamos bautizados. Esa es la idea, bautizados. Entonces aquí dice, puedes estar bautizado con el bautismo con que yo seré bautizado. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús con eso? ¿A qué se refiere Jesús? Ya vimos la petición de ella, una petición que realmente no tiene ella la idea de lo que está pidiendo, ¿verdad? Realmente es una petición fuera de lugar, una petición prácticamente, como digo, fuera de lugar, porque el Señor acaba de decir, voy a Jerusalén y voy a morir, y ellos siguen pensando en qué cosas van a obtener cuando Jesús llegue al poder. Bien político, ¿verdad? O sea, cuando Jesús llegue al poder, este que sea el ministro de defensa y este que sea el secretario general de la presidencia, ¿verdad? Son los que están ahí más o menos. Entonces está pensando así, de esa manera. Entonces es una pregunta de naturaleza mundana, extraña. Ya tiene más congruencia de tu pobre Pedrito aquí, hermano, solo para hacer un contraste cuando el Señor Jesús dice, el 21 del capítulo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vea cómo es más congruente Pedro, y dice, entonces Pedro tomándole, aunque el Señor lo rechaza siempre, pero note, Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿por qué el Señor rechaza a Pedro? También lo que hablábamos en la mañana, por el arraigo. Pedro se estaba arraigando a la presencia de Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Les conviene que yo vaya a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Pero es más congruente Pedro, porque Pedro está diciendo, por lo menos, Señor, que no te pase nada. Pero estos no están pensando en que Jesús va a morir, están pensando en que cuando subas ahí al poder, Señor, queremos esto. Es una pregunta bien. Bueno, entonces la respuesta de Jesús viene con dos preguntas. ¿Puedes beber del vaso, de la copa de que yo voy a beber, y puedes ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Pero veamos la primera. ¿Puedes beber de la copa que yo beberé? La copa que yo beberé. Hermanos, la copa es como una metáfora. La copa es una metáfora. Quiero mostrarle cómo se ve esa copa como una metáfora. Déjenme ver, creo que por aquí. Busque
Juan capítulo 18. Juan 18, 11. Ella 51 también. Juan 18, 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero ¿a qué se refiere esta copa? ¿A qué se refiere esta copa? Entonces, el Señor Jesús dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y entonces esto nos tiene que llevar ahí un poquito más atrás. Vea ahí el Señor está hablando vea el versículo 2, y también Judas, el que se le entregó. Y busque conmigo Lucas 22, ahí está más. Aquí en Juan está resumido, pero quiero que vea Lucas 22. Veamos Lucas 22. Lucas 22, los versículos del 46 en adelante. Bueno, desde el 39 quizás. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, note, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, si busca Isaías 51 y buscamos el versículo 9, Jeremías 25:15 ese, ¿no? Jeremías 25:15. Ahí. Jeremías 25:15. No sé si su Reina Valera tiene arriba, dice: la copa de ira para las naciones. Dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino ¿de qué, hermano? De este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, quiero que note, hermano, entonces, como la copa muchas veces en la Biblia, tanto aquí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, representa pasar por un sufrimiento, pasar por una angustia, recibir un daño. Acá las naciones van a recibir la ira de Dios, y a recibir la ira de Dios se refiere de manera alegórica como tomarse una copa. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, de esta ira, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas,
y tomé la copa de la mano de Jehová y vi beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos ¿en qué? En ruina, en descarnio, en burla, en maldición, como hasta hoy. Beber la copa, y en este caso beber la copa de la ira de Dios, es que viene destrucción, es recibir destrucción de parte de Dios. Ahora, como vimos en Juan 18:11 y aquí en Lucas 22, mucho sufrimiento viene para que Jesús lo reciba, y ese sufrimiento viene de parte de Dios. La ira de Dios viene sobre Jesús, y entonces Él tiene que sufrir esa ira, y a eso Jesús le llama: no beberé la copa que mi Padre ha preparado para mí. Y por eso, orando en el Getsemaní, Jesús dice: Padre, si es posible, puede suceder que no beba esta copa. O sea, puede ser que no sea tan duro esto. De manera que cuando volvemos a Juan, cuando el Señor les pregunta, a Mateo, perdón, y volvemos a Juan y a Jacobo, y el Señor les pregunta en el capítulo 20, 22, ¿podéis beber de la copa que yo he de beber? Les está diciendo: ustedes van a sufrir todo lo que yo voy a sufrir. A eso se refiere cuando les está diciendo: podéis beber de la copa que yo beberé. Pueden recibir o beber todo el sufrimiento que yo voy a beber, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Es decir, y ustedes piensan que pueden pasar o estar dentro de todo ese sufrimiento, sumergido. Esa es la idea: estar dentro de ese sufrimiento, estar metido en ese gran problemón de recibir toda esa ira, ese escarnio, todo ese sufrimiento que ya lo dijo aquí en el versículo 18: entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para escarnecerle, para azotarle, para crucificarle. ¿Están dispuestos a beber ese sufrimiento, a estar metidos en ese problemón, a estar sumergidos en ese problema? ¿Están dispuestos? Esa es la idea. Ellos no tienen ni idea de lo que el Señor les está diciendo. Y sobre todo, hermanos, ellos no tienen ni idea de los sufrimientos que están a punto de experimentar. Por eso, ¿cuál es la respuesta de ellos? Sí podemos. Esta es la respuesta de un orgulloso. No, yo puedo, no te preocupes. Si eso, yo desayuno con escorpiones en la mañana y en el almuerzo como búfalo, y en la noche estoy con los lagartos. Sí podemos. Nos la creemos, hermano. Creemos que la podemos. No, sí. No, soy más inteligente soy más sabio que Salomón, y más inteligente que Einstein y que Rudolf y que no sé quién más, juntos, todos los físicos de hace 100 años. Todos. El profesor no me va a enseñar nada a mí. Ese pastor no me va a decir nada. Yo me conozco la Biblia, a mí nadie me va a decir nada. Yo leo la Biblia. Como sea, hermano. A mí el jefe, ¿qué me va a decir? Si ese jefe de dedo lo han puesto y yo conozco más que él, a mí que no me venga a dar garabato. El orgullo siempre está en nuestro corazón. El orgullo está ahí. El orgullo no nos hace medir las consecuencias. Estos hombres no están midiendo las consecuencias. Sí podemos. Puedes beber. ¿Estás de acuerdo? Poder recibir el sufrimiento que yo voy a recibir. La ira del Padre. Estar metido en este problema que viene ya en pocos días. Sí podemos. Vea que dice al final del 22, que dice 2 puntos, que dice podemos. Eso me suena a un partido de España. Y él les dijo: mire, la verdad que ustedes no lo saben, pero si van a Hechos 22, vayan a Hechos 12, 22, rapidito. Si van a Hechos 22, el Señor les dice: bueno, realmente, dice el versículo 23, y les digo: a la verdad de mi copa beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, verdaderamente van a sufrir lo mismo que yo sufrí. Van a sufrir
Y no solo ustedes, sino los otros 10 que están allá bebiendo. Van a recibir escarmientos, azotes, y algunos lo van a crucificar, algunos de ustedes. No, si no crean, igualito les va a pasar. Vea 12:22. El pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento, este es el de 12:2, el versículo 2, es el versículo 2. Y mató, esa es la muerte de Herodes, pero antes de morir Herodes, vea lo que hizo Herodes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Maltratarles. ¿Y qué hizo en el 2? Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de quién. Este mismo que está pidiendo. Ya ve que el Señor le profetizó, no, si el mismo juicio te va a pasar, papá. Vas a beber de la copa de la ira. Vas a ser escarnecido. Te van a azotar. Entonces note, sí. A la verdad de mi vaso beberéis. Y en el problema y el sufrimiento en el que yo estoy, ustedes también van a estar metidos. Porque son mis discípulos. Esto les espera a mis discípulos. Ustedes vienen a mí pidiéndome que uno a la derecha y otro a la izquierda, pero yo ya les dije que el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse y morir cada día. Estar dispuesto a estar muerto. Hermano, si no estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, no somos dignos de Cristo. Realmente esto es, hermano, esto es radical. Es bonito decir somos cristianos aquí, porque ahorita comer carne va amasada, bien rica, ¿no? Es bonito ser cristiano, sí. Pero va a venir un día en que probablemente no sea así. Usted y yo somos de los pocos de este lado del mundo que somos privilegiados en que decimos seguir a Cristo y no nos pasa nada. Pero yo la noticia, hay un grupo islámico extremista, se me olvidó, lo anoté el nombre porque este grupo se está encargando y ya lleva tres iglesias incendiadas, pero antes de incendiarlas entran y matan a toda la gente que está dentro. Están haciendo culto, están haciendo lo que nosotros. Imagínense un par de locos, nos encerraron aquí, nos mataron a todos, desde los niños hasta los ancianos. Y luego nos prendieron fuego. ¿Por qué? Solo porque estamos aquí alabando el nombre de Jesús. ¿Realmente estás dispuesto a seguir a Jesús? Eso no es un cuento, hermano, esa es la verdad. Pero ahorita somos privilegiados. Ellos allá murieron, nosotros vamos a comer carne ahorita, a disfrutar, a tener comunión. Y es hermoso. Y es una bendición. Pero esto a medida que pensemos más profundo sobre lo que realmente somos y que realmente estamos dejando, hermano. Porque usted ha venido a Cristo y piensa que no ha dejado nada. Pero en algún momento, hermano, usted va a tener que pensar si seguir a Cristo o dejar lo otro, si seguir a Cristo o morir, si seguir a Cristo o qué, o renunciar a lo otro. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero esto es lo que sucede. Esto es lo que le sucede a los servidores de Cristo. Realmente de su copa bebieron estos señores, los apóstoles. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Y note que más le dice, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda. Y ve aquí, el mismo Señor Jesús habla de la soberanía de Dios. El mismo Señor Jesús habla de la soberanía de Dios. Miren, Dios en su soberano juicio ha determinado darles ese privilegio a algunos y a otros no. Vea que dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, imagínense, es a la izquierda de Él. Él como rey tendría que decidir, sí, si yo soy el rey, bueno, venite, y vos también venite, vos me caes bien, venite para acá. Él, pero el mismo Jesús en su humildad y apelando a la soberanía de Dios dice, mi Padre ha determinado que el que se siente a mi derecha, la otra derecha, no, esta, depende de dónde lo están viendo, a mi derecha y a la izquierda de Él, de Jesús, no lo determina Jesús, lo determina ¿quién? Su Padre.
Vean cómo Dios es soberano. Su Padre apela a la soberanía de Dios aquí. No es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora vea, el desenlace, esto es terrible, porque los otros estaban escuchando, los otros 10, y dice que cuando lo oyeron, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos, la idea es llamándolos consigo, es decir, muchachos, vengan, acérquense, esa es la idea. Llamándolos consigo, ahí es la idea que da la palabrita, es llamándolos a sí mismo. Acérquense, vengan, vamos a hablar, vamos a tener una charla bien importante, pero vamos a unirnos en esta plática. Llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Les está explicando que realmente es así como funciona afuera. Es así como lo hacen los reyes, como estos hermanos y la mamá habían pensado. Los gobernantes y las naciones se enseñorean, controlan, se apropian, tienen el control, los soyugan, esa es la idea, señores. Y los que son grandes, los hombres importantes, los megalómanos, aquí estos son grandes, aquí caben aquellos que sueñan en una mega iglesia para tener el poder. La palabra ahí es megaloide, realmente un megalómano, un hombre grande. ¿Cómo los hombres grandes tienen poder sobre otras personas? Pregúntense. Su influencia. ¿Por qué seguimos a esos hombres? Queremos ser como ellos, queremos vestirnos como ellos, nos cortamos el pelo como ellos. Sí, es cierto. Y queremos parecernos a ellos y queremos tener lo que ellos tienen. Y ellos lo saben y utilizan todo eso para manipularnos. O para manipularnos, porque nos manipulaban de alguna manera. ¿Y qué hacen estos hombres grandes? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. O sea, tienen poder sobre ellos, hermanos. Y yo no entiendo cómo es que realmente estas personas llegan a tener poder sobre nosotros, de hacer que les entreguemos todo lo que ellos nos piden, de hacer que actuemos haciendo las cosas que ellos quieren. Es difícil ver cómo realmente podemos cegarnos. Los gobernantes, los que tienen el poder físico, las armas, ellos no pueden subyugar con las armas. Es bien difícil poderse enfrentar a un poder así. Pero estos megalóidos grandes, ¿cómo nos enfrentamos cuando nuestra propia mente está cegada? Cuando no podemos abrir los ojos, porque estos señores nos dan a tol con el dedo y ahí va el veneno. Es difícil, hermanos. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero el Señor dice, bueno, esto es en el mundo y en algunas otras iglesias, no en todas las iglesias grandes, no en todos. Y además no se trata de iglesia, estoy haciendo una aplicación por lo que uno ha visto, por lo que uno ha experimentado estando ya en el Evangelio. Pero esto no está hablando de iglesia, está hablando que el mundo así es. La gente se va tras un líder y todo lo que el líder hace, la gente se fue tras Hitler, la gente aplaudía a Mussolini, la gente aplaudía a Mao Zedong, ¿verdad? El amadísimo líder y todo eso de Corea, y la gente lo sigue y tiene poder por las armas, sí, pero a otros ¿por qué? Por las palabras. La cosa que ejercen potestad sobre ellos. Y así es el mundo, y esto no va a acabar nunca, hasta que el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo termine con esto. Mas, sin embargo, mientras tanto, el versículo 26 dice, mas entre vosotros no será así. No funciona así en el reino, hijos, dice el Señor. No funciona así en el reino. Ha llamado a sus discípulos para sí, está hablando de manera cariñosa con ellos. Los llamó para sí, vengan. Sino que el que quiere hacerse grande, tienes deseo de ser grande, de ser importante. El que quiera ser grande
el que quiera ser grande entre vosotros, tenga en cuenta que será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y no podríamos entender esto, hermanos, si Jesús no se hubiese puesto como ejemplo. Si Jesús no se hubiese puesto como ejemplo. Y por eso en el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Note, no vino para ser servido. Hermanos, honestamente, y sería un hipócrita si no lo dijera, honestamente es hermoso recibir pleitesía. ¿Qué dice usted? Que le digan, hey, buénale, hey. No se siente bien recibir pleitesía. No se siente bien ser el importante, ser el jefe. ¿Verdad que sí? Pero debemos de olvidarnos de eso, aunque nos cueste. Yo como siempre he tenido una molestia contra eso. Hay pastores y es la santa, dice el hermano Nito. Hay pastores que incluso para recibir la pleitesía, para que no me confundan que soy un hermanito más. No, yo no soy un hermanito más, yo soy el pastor, se ponen aquí, ¿se ha fijado? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que diferenciar? La única diferencia que debe de haber, debería de ser en que mi testimonio se ve más, porque tengo mayor responsabilidad. Porque me pueden señalar más fácilmente. Mira, ven el pastor, mire. ¿Y quién está haciendo eso? El pastor. No, hombre, qué sinvergüenza. Eso debería ser lo primero. Pero el primero en servir, en abrir la puerta, en barrer, en recoger los papeles del baño, en ir a hacer esto. Por decirlo así, hermano, no es que así debe de ser. No es que para recibir, no, sino el primero en servir. ¿Quiénes deben de ser? Los que anhelan obispado son los primeros que deben de servir. Y sirven, hermanos, sirven con su vida, sacrifican a su familia, realmente se esfuerzan. Son los primeros en llegar, no los últimos. Y yo me estoy regañando a mí mismo también. No velamos. Lo más importante son nuestras ovejas. Si tus ovejas no son de Dios, por eso es que se cuidan más, porque no son de uno, son de Cristo. Y ay, si las maltratamos, ay, si nos enseñoreamos de ellas. Entonces no es así en el reino, hermano. No es así. No estoy aquí para que me miren como, no lo digo por los hermanos, para que digan, me voy a hacer un nombre, un cantante, de aquí voy a saltar al estrellato, porque canto bien, voy a sacar mi álbum. No se trata de eso. Todo esto se trata de servir a los hermanos, porque así servimos a Dios. Hermano, por amor al tiempo, vea lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de esto. El Señor dice, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, en muchos. Esta enseñanza de Jesús, hermano, no se queda aquí, traslapa al Nuevo Testamento, a todo el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Pablo en Filipenses. Pablo exhorta a usted y a mí, a los creyentes, a la humildad, a servir con humildad. Y usa el ejemplo de Cristo. Vea que dice en el 2, 3 y 8, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Versículo 3. Esto va directamente contra nuestro orgullo, contra la ambición que tenía aquí Jacobo y Juan de ser mayor que los demás. Ellos estaban pensando, queremos ser mayor que los 10. Todos los 12 van a estar ahí, pero nosotros a la derecha y a la izquierda. No, que dice el Señor, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores. Pablo ahí mismo dice que Cristo se despojó a sí mismo. Dice, y después dice,
tomando el ejemplo, ¿verdad? Que seamos como Cristo, que Cristo teniendo todo en la gloria, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo en su resplandor, en sus riquezas eternas, Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y hallándose en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos 6 y 8 de Filipenses. Es un servicio que vino a dar Cristo, es un servicio por nosotros al morir a la cruz. Vea, cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él vino a servirnos a nosotros, porque es gracias a la cruz en que nosotros encontramos la justificación. Vea qué servicio más grande nos ha dado Dios. Imagínense, Pedro estaba ahí oyendo a estos dos, ¿verdad? Pero mire que escribe Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y le habla a los pastores, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué dijo ahí? No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. Eso lo deberíamos de marcar en la pared de la iglesia, ¿verdad? De todas las iglesias. Sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo lideran los pastores? Siendo ejemplos. Siendo ejemplos. Así es que usa esa palabra, misma palabra señorío, que usa aquí en Mateo. Vea, dice que los gobernantes de las naciones, versículo 5, se enseñorean de ellas. Y aquí usa la misma palabra Pedro para decir, no como teniendo señorío de ellos. Es una advertencia para los líderes de la iglesia de ejercer autoridad de una manera mundana y orgullosa sobre los miembros de la iglesia. Y vea cómo termina el versículo 6, hablándonos a todos, Pedro hablándonos a todos. Y quizás lo busco aquí para leérselos, hermanos, para leerles todo el pasaje. Primera de Pedro 5, versículos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Este es un trabajo voluntario, hermano, no por ganancias deshonestas, no porque me paguen, no porque le paguen a quien le tengan que, al pastor, no por ganancias deshonestas, y si le pagan, bendito sea, ¿verdad? No estamos en contra de eso, y la Biblia tampoco enseña en contra de eso, sino que con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí a todos, igualmente jóvenes, aquí hablándoles a todos, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, todos, oiga, todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Porque como leímos en Proverbios, ¿se acuerdan cómo empezamos? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque no hay otra cosa que Dios deteste, que son los ojos altivos. Por eso en el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces tenemos una poderosa advertencia aquí en el orgullo o contra el orgullo, hermano, para hacer las cosas en el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado de observar nuestro corazón, de no dejarnos ganar por el orgullo de cómo hago las cosas para que me vean, que cómo hago las cosas, por qué hago las cosas, para hacerme un nombre, hacerme importante o para lograr algo, sino que tengo que pensar que así como Cristo hizo, Él vino a servir por amor a los suyos, yo tengo que reflejar ese mismo deseo. Todos nosotros, hermanos, servimos al Señor estando aquí, hermanos.
con lo que hacemos, con los dones que Dios nos ha dado, incluso, hermano, que mucho lo olvidamos, con nuestras ofrendas. Cada vez que voy y pongo en la ofrenda, estoy sirviendo a mis hermanos. Estoy sirviendo a mis hermanos. Hermanos, y yo veo a mis hermanos y usted se ve qué calor está haciendo. ¿Por qué los pastores no compran otro baile? Sirva a los hermanos usted. Y en el camino se sirve a usted también. Sirvamos de esa manera. O sea, servimos, y al servir a los hermanos, no olvide, estamos honrando a Dios. Estamos honrando a Dios en humildad. Estamos honrando a Dios en humildad. Vamos a orar, hermanos. A ver que alguien tenga una pedrada. Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nada merecemos y nada trajimos y nada nos llevamos. Todo lo recibimos por gracia, Señor. Señor, es un enorme privilegio, no solo de decir palabras, sino realmente es un privilegio grande servir a los hermanos. Nadie lo entiende allá afuera en el mundo, pero en el reino esto es algo delicioso. No hay cosa más grande, dijiste tú, que poner la vida por su hermano. Tú la pusiste por nosotros. Ayúdanos a servir de esa manera, a no poner la mirada en las cosas de este mundo, a entender que hemos sido elegidos para tu reino, y allá en tu reino tú repartiste todo por gracia, y tú eres soberano en repartir las cosas como tú las has hecho. Por eso, Señor, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque no podría ser de mejor manera. Tú eres perfecto, excelente, glorioso, y todo lo que haces, Señor, es en verdad. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.